que nos cambie el cassette, porque quiero platicar contigo, Rafa, otro momento de la mañanera muy importante que tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando. Justo el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el comandante de la Guardia Nacional será un militar en activo, ¿no? Lo acaba de decir, ¿no? Esto pues genera en muchas personas, cierta preocupación de tener todavía muchos militares al frente de cuerpos policiales, ¿no? De cuerpos civiles, que debería ser así, ¿no? Yo, en mi opinión, te soy perfectamente honesto, yo creo que en todo caso es necesario tener a alguien que sepa de esto, alguien que sepa de crimen, que sepa de crimen organizado, que sepa de tácticas militares, eso en cuanto a la dirigencia, pero sí considero que los elementos de la Guardia Nacional todos deberían ser civiles. Debería ser una guardia de civiles para civiles. La policía es eso. La policía es la forma en la que nosotros como ciudadanos tenemos una fuerza del orden sin que tenga que pertenecer al gobierno. Pero bueno, ahí se lo dejo a todos ustedes para que lo piensen, ¿no? Esto fue lo que dijo el presidente sobre precisamente el mando de la Guardia Civil, que será un militar en activo. Vamos a escucharlo y me comentas qué opinas de esto después del clip, mi querido Rafa. Claro que sí, Toyito, adelante. Bueno, me planteó eso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Consideraba que debía ser un militar, el comandante, el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del Ejército. Estoy hablando de una reconversión, ¿sí?, en el Ejército, y necesitamos de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo. Y ya lo tenemos. Vamos a dar a conocer ya los mandos de la Guardia Nacional. Acuérdense que se tiene que conformar un Estado Mayor que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, y el comandante de la Guardia Nacional. La semana próxima ya vamos a dar a conocer a los integrantes del Estado Mayor y al comandante, el jefe de la Guardia Nacional. ¿Podría adelantar si es en retiro en activo? En activo. Y preguntarle, ¿qué respuesta se dijo que se iba a llamar a algunos y militares en retiro justamente para algunos mandos? ¿Qué respuesta han tenido? Es que está abierta la posibilidad. Vamos a requerir de muchos elementos. Les hablo de 50,000 elementos más para poder cubrir las 236 coordinaciones territoriales. Y esto requiere de tropa o de policías militares o elementos de la Guardia Nacional, pero también de oficiales, de gente experimentada para coordinar acciones. Entonces, en eso estamos. Quiero, para subrayar sobre un tema muy interesante, la Guardia Nacional va a pasar por un proceso previo de capacitación en dos temas que son fundamentales: derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. En esta es la reconversión. Muy bien.
¿Qué más preguntaste? Lo del coche bomba. No pasó a mayores, se tiene toda la... Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas hace ratito, Toñito. Sí es muy importante que tengamos a alguien que tenga la capacidad, la experiencia y el profesionalismo para estos temas, sobre todo del narcotráfico, de delincuencia organizada, y que incluso haya esa inteligencia para que lleguen, no solamente, como lo decía Andrés Manuel López Obrador en otras ocasiones, que llegaban ahora sí que acribillar a los delincuentes, sino que lleguen con una estrategia donde los puedan arrestar sin violencia. Digo, puede haber enfrentamientos, lo sabemos, pero que pueda haber una estrategia donde puedan agarrar a estos delincuentes, estos grandes capos o estas grandes organizaciones, donde tengan esa afinidad y ese feeling para poder ir sobre ellos. También el tema muy importante que mencionas, el tema de cómo van a ser capacitados estos personajes, estos elementos de la Guardia Nacional, que van a ir muy ligados a todo lo que es derechos humanos. ¿Cuánta gente estaba preocupada con el tema de la Guardia Nacional? Porque pensaban que iba a ser militarizar al país y que solamente iban a reprimir al pueblo. Lo hemos visto con las manifestaciones. López Obrador dice, yo no voy a reprimir a nadie. Con el tema de la Guardia Nacional va a haber una capacitación de derechos humanos. Y el otro, muy importante también, el uso moderado de la fuerza, que ahí es cuando los vayan a arrestar, agarrar, etcétera, que muchos piensan que les van a poner, como muchas veces lo llegamos a vivir. No sé si llegaste a estar aquí, Toñito, hace muchos años, si recuerdas la organización de los zorros y todas esas organizaciones que eran policíacas y que realmente eran del ejército en los años 90, y que cuando agarraban un delincuente pues le ponían una guamisa. Entonces aquí se va a cuidar de eso, que no se violen los derechos humanos. En el mejor de los casos, el mismo Estado Mayor Presidencial, ¿no? Que lo teníamos vestido de civil, ¿no? Muchos elementos del Estado Mayor Presidencial que estaban vestidos de civiles y pues no, de civil no tenía nada, ¿no? Creo que es importante esta parte, la parte fundamental de estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Considero que no es tanto que el comandante de las fuerzas de la Guardia Nacional sea un militar en activo. Considero que es lo que mencionas, la capacitación en derechos humanos y la capacitación en uso limitado de la fuerza. Se tiene que utilizar la fuerza, es la fuerza civil, ¿no? De alguna u otra forma, pues van a estar armados, van a tener capacitación en adiestramiento, militar, si lo quiere ver usted así, pero es importante que exista una reducción en la fuerza que utilizan en los abusos de poder. Así en el derecho mexicano no hay brutalidad policíaca, no está tipificado de esa forma, se llama abuso del poder, ¿no? Más que nada también, Toñito, por el tema colateral, Toñito, porque acuérdate que los enfrentamientos del crimen organizado con el ejército, pues ha dejado muertos civiles, gente que va pasando, gente que no tiene nada que ver en el tema, que solamente estaba en el momento equivocado, y desgraciadamente hasta familias pierden la vida por un enfrentamiento, quedan en medio de ese enfrentamiento, y vemos lo que ha pasado, muchos muertos que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Así es, ¿no? Son los, las bajas que se enfrenta la parte de la población civil. Ahora, Rafa, vamos a poner un ejemplo muy claro de lo que puede también, en lo que se puede ocupar la Guardia Nacional. La realidad es que si una protesta, de pronto una manifestación se sale de control, se tiene que utilizar a la fuerza pública para contenerla, ¿no? Si de pronto ya hay pillaje, si de pronto ya hay enfrentamientos, si de pronto hay vandalismo, ¿no? Tendría que enfrentar ahí, y tenemos casos
de lo más detestables en nuestra historia de México, incluso masacres, violaciones absolutas a los derechos fundamentales de las personas, a los derechos humanos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al caso de Atenco, de San Salvador Atenco, hace 13 años. La realidad es que en esto sí quiero decir yo que veo una respuesta, que veo un cambio absoluto en todas las cosas. Se acaban de sentar a la mesa, acaban de hacer una mesa. El subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues ya instaló una mesa para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana por los actos de represión en San Salvador Atenco hace casi 13 años, ¿no? Recordará usted que no solamente golpearon personas, que no solamente hubo muertos, sino que violaron a muchas mujeres. Y la Corte Interamericana determinó que había una serie de violaciones en esos momentos, ¿no? Que fue una situación terrible. Ahora, es importante que de esa forma, pues, la policía, la gente que esté, los elementos de la Guardia Nacional, puedan tener una capacitación en eso, ¿no? En saber que como seres humanos tenemos derechos fundamentales y que se tienen que respetar. Que si bien es cierto, habrá la necesidad de arrestar personas, de detener personas, de contener, someter personas, tienen que hacerlo con apego a la ley, tienen que hacerlo con absoluto respeto a los derechos humanos. Eso lo vamos a estar esperando. Ahora, hay otro tema que lo tengo clavado en el corazón como una espinita, mi querido Rafa, y quiero que me des tu opinión. Hay otros momentos en los que la policía pues es la víctima. Muchas veces cuando hay también manifestaciones o cuando de pronto un policía intenta arrestar a una persona, no pueden utilizar, la fuerza porque se le van encima a derechos humanos. Eso es otra realidad, ¿no? Entonces creo que todo esto tiene que quedar muy, muy claro. Respeto a derechos humanos, pero también que la policía, que la Guardia Nacional, que los elementos de la Guardia Nacional tengan autoridad suficiente para detener a los criminales, a los delincuentes. Sí, así es, Toñito. Fíjate qué buen punto acabas de tocar, porque mucha gente no sabe que precisamente en los operativos, ya cuando esté en función la Guardia Nacional, pues va a haber gente, ministerios públicos, va a haber todo lo que van a llevar a alguien de derechos humanos para que esté presente en los operativos, ministerios públicos, o sea, va a estar bien estructurado, incluso van a llevar de primeros auxilios, o sea, van a llevar gente capacitada en sus diferentes áreas para los operativos y no se violen estas garantías ni para los elementos, ni para los delincuentes, ni para la gente alrededor. Eso también es muy importante porque había operativos que iban a masacrar, había operativos que iban incluso a levantar a ciertos personajes, había operativos donde desgraciadamente se violaban los derechos humanos de las víctimas, de los delincuentes y de muchísima gente alrededor. Entonces, desgraciadamente, eso pasó durante muchísimos años. Le está dando un giro, el presidente le está dando un giro a la Guardia Nacional, le está dando otra cara. Además, algo bien importante, Toño, si esto funciona, vamos a tener una institución no solamente capaz, sino que le vamos a dar ese reconocimiento que desgraciadamente durante muchos años no lo han tenido las policías, no lo han tenido las grandes corporaciones y no lo ha tenido en algunos casos el mismo ejército. No, Rafa, y comienza desde cero, eso es lo que me llama mucho la atención. Yo conozco a grandes policías, a grandes militares, especialmente militares, ¿no? Que verdaderamente tienen un sentido del honor por México, siempre lo han tenido, y bueno, de vez en cuando hay una que otra manzana podrida por ahí, ¿no? Eso es lo malo. En el caso de los policías también, conozco muchísimos policías que verdaderamente llegan a las agencias del orden con toda la vocación de servicio, con toda la vocación de justicia, de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Siempre llegan así y comentan eso, ¿no? Bueno, es que llego yo a determinado, cuerpo policial en determinada ciudad y me piden que pague por mi uniforme, que pague por mis armas, que aparte de un moche de lo que gane en el día con las mordidas, y yo no quería morder, pero es lo que me exigen para que pueda continuar en ese cuerpo policíaco, ¿no?
esta es una Guardia Nacional que comienza desde cero y que en la que se asegura que estos nuevos mandos no van a estar exigiendo que mordidas, que corruptelas. Creo que desde ahí, el comenzar desde cero, el borrón y cuenta nueva sí funciona, Rafa. Así es, Toñito, es muy importante ese borrón y cuenta nueva, esta nueva corporación. Ya veremos y la iremos evaluando, ya veremos calificando si las cosas van bien, si van mejorando, si realmente sí se están, porque también ahí es muy importante que la ciudadanía participe, que haya un respeto por parte de la ciudadanía a esta nueva corporación, pero que la supervise, que si hay una violación de derechos humanos, lo denuncie, porque si no, va a ser lo mismo y vamos a seguir cometiendo una y otra vez el mismo error. Si esta corporación hace bien su trabajo, darle el reconocimiento, pero si llega a cometer errores, también ser duros críticos de esta corporación para que se mejore, para que tenga retroalimentación y tenga unos mejores valores y que cuide a la ciudadanía, que es lo más importante. Y también un tema que no tocaron a lo mejor en esta conferencia, Toñito, pero que lo han tocado en otros momentos. También la capacitación y la reestructuración de las policías municipales y estatales para que tengan la confianza a la ciudadanía y que se lleve la Guardia Nacional. No, definitivamente, Rafa, vamos a estar muy, muy pendientes de todo esto. Le pido a usted, público consentidor, que también no quite el dedo del renglón y siga observando, siga criticándolo, ¿no? Siga usted analizando todos estos datos y generando su opinión, su opinión y discutiéndolo con sus amigos, con sus familiares. Ahora, bueno, le voy